amigos, este es su programa Los Especialistas y el día de hoy vamos a transmitir nuestro programa desde el Complejo Cultural El Carmen de esta bella ciudad de Tehuacán, Puebla. Pero ¿qué les parece si me acompañan a conocer los especialistas del tema que hoy trataremos? Vamos, acompáñenme. El día de hoy nuestro tema es migración infantil. Esta migración infantil se ha vuelto un impacto social terrible, ya que anteriormente emigraban los padres de familia para enviarles dinero a sus familiares, a su esposa, a sus hijos, a sus madres, a sus hermanas, etc. Sin embargo, el día de hoy emigran por la violencia del país, por la falta de oportunidades de trabajo, por la falta de educación, ¿sí? Y sobre todo, el gran punto es que quieren emigrar para tener una mejor vida, para lograr el sueño americano. Sin embargo, están llevando consigo a sus propios hijos, sin darse cuenta que los pueden llevar a la muerte, ya que el traslado desde su país natal al país al que van a emigrar es una gran distancia, ¿sí? Pero conozcamos a nuestros especialistas que nos apoyarán a disertar las dudas. Nos acompaña el día de hoy en nuestro programa el licenciado Mario Segura Vargas, en Leyes de Migración. Bienvenido, licenciado. La licenciada Ana Laura Quevedo Morán. Hola, buenas tardes. Nos acompaña también la licenciada María Elizabeth Nava González. Hola, buenas tardes. Nos acompaña la licenciada Marta Hernández Martínez. Buenas tardes. Y por último, el licenciado Óscar Carrillo Juárez. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos, mis especialistas. Comencemos nuestro programa. Yo quisiera saber, a partir del título de nuestro tema que trataremos el día de hoy, yo quisiera saber cuál es el papel del gobierno y si el gobierno, sobre todo, estará cuidando los derechos de estos niños. Platíquenme, licenciado. Claro que sí, con mucho gusto. Desde mi experiencia como servidor público dentro de la esfera del gobierno, lo que les puedo comentar es de que, en efecto, el gobierno tiene organismos como el DIF, como el Sistema Nacional DIF, como los oficiales de protección a la infancia, que tienen por encomienda la protección de los niños migrantes, niñas migrantes, adolescentes migrantes no acompañados, en el que se les brinda la protección a sus derechos para que estos pues no sean vulnerables, ¿verdad? Corren los niños migrantes al atravesar el territorio nacional en su camino hacia la Unión Americana principalmente, donde van a ser vulnerables a la violación de muchos de sus derechos, como son abusos, como son detecciones arbitrarias, como son secuestros, extorsiones, lo que implica para ellos obviamente una situación problemática que puede llevarlos a un desenlace fatal. Bien, ok, y todo esto de los niños que están siendo emigrados a otros países, yo quisiera saber cuáles son los números. ¿Cuáles son los números? Bueno, de acuerdo al Instituto Nacional de Migración, lanzó las estadísticas que en lo que va del año fiscal 2014 se detuvieron 62.988 niños, adolescentes y niños no acompañados. Eso quiere decir que son menores de 17 años. De los niños que más migran son los niños de Honduras, con una cantidad de 17.582 niños, seguido de Guatemala, de 15.733, El Salvador, con 14.591, seguido de México, 13.675. La patrulla fronteriza informó el aumento del año anterior, es decir, que el año pasado, 2013, no hubo tanta migración de niños como ahora lo hay en 2014, y no lo hemos acabado aún. Es un gran número de niños el que está emigrando a otros países. Sí, un dato curioso que nos muestran las estadísticas es que los niños que vienen desde México los trasladan luego, y los niños que vienen de Honduras tardan en pasar a su país. Qué bárbaro. Yo creo que por la lejanía, ¿no? Puede ser. ¿Y estos niños tendrán algún impacto en su emoción, en su psicología, en su estado anímico o incluso en la misma salud? Sí, porque de acuerdo a la UNICEF, los niños que emigran a otros lugares
sufren violación de su integridad física, así como violación de sus derechos y una explotación, ya que ellos son, ya que los niños son vulnerables a la violación de estos derechos. Y bueno, son sometidos muchos de ellos a la explotación sexual y laboral. Con todo esto, varios de ellos interrumpen sus estudios, frustrando su desarrollo personal. Por lo tanto, no disfrutan de lo que son sus derechos básicos, como la alimentación, la hidratación adecuada. Y por lo tanto, en ellos se da una mayor inseguridad. Estos niños que viajan solos, bueno, pues por lógica se vuelven inseguros, tienen problemas, según Trinidad, Trinidad 2008, tienen problemas emocionales al doble, tienen problemas de la autoridad, hay mayor consumo de drogas y en el caso de las niñas, bueno, se dan embarazos a temprana edad. Ok, yo creo que su educación de ellos, por lo mismo, se ve demasiado mermada, ¿no, licenciada? Sí, la verdad no tienen oportunidad, ya que ellos cruzan la frontera por lo mismo, de que van buscando a su familia. Primero cruzan la frontera porque van buscando a su papá, a su mamá, parte de su familia que ya se fue y que está en Estados Unidos y que prácticamente los olvidaron aquí en México. También por el vivir mejor, el cruzar la frontera para tener un trabajo y poder vivir mejor. Pero no en el cruce de todo esto, no se toman en cuenta que ellos no pueden hacerlo solos y que la mayoría son menores de 12 años. A veces los acompaña un adulto, pero a veces no. Y es ahí donde lo que decía la psicóloga, que viene el trauma, ¿no? Porque son vulnerables a muchos abusos sexuales, tanto sexuales como psicológicos y laborales. ¿Y la educación, cuál es el impacto en ellos? Pues en sí, básicamente, licenciado, gracias por la palabra, pues en sí sería la pregunta en sí. ¿La educación es afectada por la migración? Claro que sí, por supuesto. En esto llega la deserción, el rezago de los estudiantes, de los niños, ¿no? Porque ellos solamente inmigran porque sus papás se lo piden, porque sus papás saben que necesitan un mejor nivel de vida. Entonces buscan nuevas alternativas, como son emigrar en un país donde se gane más, donde haya un sustento más adecuado al nivel de la familia, ¿no? En sí, también los niños son muy afectados por este tipo de fenómeno que es la migración. ¿Por qué? Porque en ellos el estudiar ya no es ¿cómo se podría decir? Una necesidad básica. Exactamente, una necesidad. Si por ejemplo, si yo gano en México, pongamos un ejemplo, tal cantidad sin que yo tenga un nivel de estudios adecuado y me voy a otro país, que por ejemplo es Estados Unidos, allá sabemos se ganan los dólares, ¿no? Y es un poquito el nivel de dinero, ¿no? Afecta en que en el pensamiento del joven, ¿no? Que si yo gano tanto en este lado y de este lado voy a ganar más, pues me voy para allá, ¿no? Entonces busco nuevas alternativas de vida, nueva seguridad en mi persona, ¿no? También un punto muy importante nos dice que la educación da el tema de la migración, ¿no? La migración, por ejemplo, lo vemos en primaria, en secundaria tenemos los temas de migración, pero el maestro, en dado caso, no tiene el modo de enseñar ese gran fenómeno que vive nuestro país hoy en día, que afecta la educación de nuestros jóvenes, que ahora, hoy en día, pues la migración es un problema no solamente del país, sino que de todos, ¿no? Esa es mi conclusión. Y sobre todo, maestro, no solo la afectación es familiar, ¿no? Ni social, ni político, ni psicológico. Yo siento que involucra a todos. Pues buenísimo el tema del día de hoy. Nos ha encantado. Vamos a un corte comercial y concluimos con los especialistas. ¡Vamos!
Ok, y una vez que nuestros patrocinadores han anunciado su producto, ahora sí, vamos concluyendo este panel de un gran tema, ¿no? Entonces, en 10 segundos, licenciado, ¿qué puede usted concluir en el aspecto del gobierno y de los derechos humanos? Desde luego que sí, compañero. Pues hacer énfasis en que la familia, como decíamos, como comentamos, es fundamental. El gobierno, la autoridad no puede hacer absolutamente nada si no hay el concurso de la familia y de la sociedad para solucionar este problema. Ok, licenciado. Pues de acuerdo como vamos con las cifras, hacia terminar el año va a haber muchos niños que van a estar en Estados Unidos y así como llegan, los van a regresar. Qué bárbaro. Y socialmente, que yo considero que los países, que los presidentes se pongan la pila y que realmente den el trabajo a esas familias en cada uno de los países para que ya no migren esos niños. Ok, y en el aspecto psicológico. Pues bueno, yo creo que es dar prioridad a trabajar sobre los derechos humanos para que estos niños ya no se estén viendo afectados psicológicamente y en su desarrollo personal. Ok, ¿y en educación? Educación, pues lógicamente, la educación es el pilar fundamental de una sociedad, ¿no? Entonces, debemos brindar de parte del gobierno y de todo en sí, de todo la sociedad en común, pues darle y brindarle esa educación que se merecen nuestros jóvenes para que no se sientan obligados a salir de su entorno familiar y social. Muy bien, pues creo que concluimos todos con que el gobierno es el que debe de impulsar una mejor industria para dar trabajo a los padres de familia, ¿sí? De este modo las familias no se desintegrarán y por ende no tendrán que emigrar y por consecuencia pues los niños, nuestros niños de México tendrán una buena salud, una buena educación, ¿sí? Ya no tendremos números rojos en cuanto a los papás, porque imagínense un país de mujeres que vamos a ser los hombres que nos estamos quedando, ¿no? De cuántas mujeres nos van a tocar. Entonces, yo creo que el pilar, como ustedes comentaban, el pilar fundamental es la familia. Así es que, gobierno, te hacemos la invitación, ponte a trabajar. Maestros, apóyennos en la educación y los valores de los niños. En el aspecto del gobierno hay que exigir esos derechos. Y pues no nos queda más que agregar que el agradecimiento a los especialistas que nos acompañan el día de hoy en esta mesa. No se pierda el tema de mañana, sexo y política, ¿sale? Gracias.